Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar hablando de las normas APA, séptima edición. Los puntos que vamos a estar abordando en el presente video van a ser los siguientes. Vamos a hablar de las citas de parafraseo. Vamos a hablar también de las formas de realizar la cita, de la cita narrativa, la cita parentética, la cita textual o directa, la cita corta de menos de 40 palabras, la cita larga de más de 40 palabras y las citas narrativas de más de 40 palabras y las citas parentéticas de menos de 40 palabras, perdón, de más de 40 palabras. Entonces las citas responden a las ideas que se toman de una fuente de información, un texto con una correcta atribución, ¿verdad?, de la autoría de los créditos eh, al, al autor correspondiente. El estilo APA entonces adopta la forma autor-fecha. Entonces eso es lo que se va colocando en el caso de que se vaya a citar o textualmente o se vaya a parafrasear, ¿verdad?, alguna idea de algún autor. Para su adecuada utilización se sugiere siempre recurrir a fuentes primarias de información y eh, no se recomienda citar fuentes secundarias. Entonces, tenemos nosotros las citas textuales y las citas de parafraseo. Entonces, las citas textuales es copiar y pegar así exactamente como está en el texto que se va a citar, ¿verdad? Y la cita de parafraseo es básicamente citar las ideas, pero no usando las mismas palabras del autor, sino usar otras palabras, usar sinónimos o usar términos propios expresando la idea del autor. Entonces, lo que se recomienda es evitar el exceso de citas textuales y privilegiar más el parafraseo. En el caso del parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborar con las palabras propias, usar sinónimos y verificar la correspondencia entre las citas y las referencias. Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de qué se quiera enfatizar en ella. Está la cita narrativa y la cita parentética. Entonces, la cita narrativa es cuando, por un lado, se destaca el pensamiento específico de la posición del autor, o sea, se hace más énfasis en el autor. Y la cita parentética es cuando se hace más énfasis en la idea que quiere expresar el autor. Y en este caso, en la cita parentética, el autor tiene un papel secundario. Entonces, cita narrativa y cita parentética. Entonces, cita narrativa, el autor se incluye en la redacción del texto, la fecha se pone entre paréntesis, el énfasis en la cita narrativa es en el autor, implica el uso de frases de citación. Por ejemplo, Quintero 2020 plantea que. Entonces, y en la cita parentética, entonces se menciona la idea, los datos, las fechas, se colocan entre paréntesis, pero en este caso se hace más énfasis en el texto. Y en la parentética no implica el uso de frases de citación como lo es en la cita narrativa. Entonces, tenemos la cita también textual, así mismo como está, y la cita de parafraseo, donde se cambian las palabras y se expresan con palabras propias las ideas del autor. Cita textual, cuando se toma la información tal como está, tal como lo han expresado
otros autores. Y la cita de parafraseo es cuando se utilizan otras palabras, se reelabora y se mantiene el sentido original del texto, pero utilizando otras palabras. Entonces, los tipos de citas tenemos la cita textual, la cita de parafraseo, así como indicamos anteriormente. Y cuando se habla de una cita textual puede ser corta, puede ser larga. Se considera corta cuando la cita tiene menos de 40 palabras y se considera larga cuando tiene más de 40 palabras. Entonces la cita textual se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa. La cita textual incluye una definición exacta, datos numéricos, una idea memorable de algún autor, ideas precisas que se vayan a analizar o se vayan a contrastar. La cita textual, entonces, se incluye el apellido del autor, el año de la publicación y finalmente la página en ese orden. Entonces, apellido, año de publicación y finalmente la página. Y su formato va variando en el caso de que se quiera hacer énfasis en el autor, cita narrativa, o se quiera hacer énfasis en el texto, cita parentética. Si es que se quiere hacer énfasis en el autor, se coloca entonces el apellido del autor, se coloca antes de la citación. Pero cuando se hace énfasis en el texto, en la idea del autor, entonces se coloca la cita, el apellido, el año y la página, en ese orden, se coloca al final de la citación. Entonces, cuando la cita es corta y cuando tiene menos de 40 palabras, se coloca dentro del cuerpo del texto. Entonces, no es que se saca de este cuerpo del texto, sino que tiene menos de 40 palabras y se coloca entre paréntesis. En este caso es una cita narrativa, se hace énfasis en el autor o en los autores. Entonces, antes de la cita se coloca el apellido o los apellidos de los autores y se coloca el año. Y después va la cita entre comillas. Y al final de la cita va la página 111 y eso lleva un punto final. Entonces, esto es en caso de citas de menos de 40 palabras, que es en donde se hace más énfasis en el autor o en los autores. Y las citas parentéticas de menos de 40 palabras, entonces, en el ejemplo anterior, el autor o los autores se colocan antes de la cita, porque en este caso se está haciendo más énfasis en el autor o los autores. Pero en la cita parentética, entonces el apellido del autor o los autores se colocan al final y se coloca el apellido, año y finalmente la página, en ese orden. Entonces, como tiene menos de 40 palabras, no se separa del cuerpo del texto. Tampoco se usan cursivas. Entonces, se ponen las comillas, después se hace la citación, entonces se cita los autores, año y la página de donde se extrajo y se coloca acá un punto final. Entonces, de esa manera se citan en una cita parentética de menos de 40 palabras. Y la cita de más de 40 palabras, entonces se deja una sangría izquierda aplicada al párrafo en 1,27 centímetros y no se colocan comillas cuando lo que se cita tiene más de 40 palabras. Se conserva el tamaño de la letra y también el interlineado. Como la cita se presenta en bloque, entonces el punto se sitúa antes del paréntesis. Entonces tenemos nosotros las citas de más de 40 palabras. Entonces acá, como se puede observar, es una cita de más de 40 palabras donde se hace énfasis en el autor. ¿Cómo yo sé que se hace énfasis en el autor? Porque se pone antes de la cita el apellido o los apellidos de los autores.
y como es que tiene más de 40 palabras, entonces se deja una sangría de 1,27 centímetros en este punto y al final se coloca la página. El punto va entonces en este lugar que se observa acá. Eso es cuando son citas narrativas donde se hace énfasis en el autor de más de 40 palabras. Se saca del cuerpo del texto, se deja una sangría con respecto al margen izquierdo y se coloca la página entonces donde se extrajo al final. Y tenemos las citas de más de 40 palabras cuando es una cita parentética, o sea, se hace más énfasis en el texto, en la idea. Entonces la misma cosa, hay que sacar del cuerpo del texto, se deja un espacio de 1,27 centímetros y al final va el apellido, año y la página de donde se extrajo la información. De esa manera, el punto final en las citas parentéticas van en este punto de acá. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.